Hola, pero muy buen día. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este día 2 de septiembre del 2021 estamos una vez más transmitiendo desde la página oficial del Facebook, ¿sí? Un nuevo programa, un nuevo tiempo de transmisión con la palabra de Dios, un nuevo tiempo de enseñanza, un nuevo tiempo de poder compartir con todos aquellos que van a estar viendo o escuchando este video, de poder compartir un mensaje, ¿sí?, de la palabra de Dios. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emanuel Quilmes, ¿sí? Estamos aquí en la ciudad de Quilmes, precisamente en el barrio La Paz, donde estamos transmitiendo en esta hora, desde mi hogar, poder compartir este tiempo, por así decirle, de palabra, de enseñanza, de instrucción, y también de poder alcanzar con el Evangelio a muchas personas en este tiempo que necesitan del Señor, ¿sí? Nadie puede decir que no necesita de Dios, ¿sí? Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos estar, por así decirle, bendecido, ¿no?, desde el cielo para poder transcurrir aquí en la tierra, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender los tiempos también que estamos viviendo, los tiempos peligrosos, el final de los tiempos, donde estamos transcurriendo, donde estamos siendo participantes en este tiempo, usted y yo, ¿sí?, de esta edad, de esta era, ¿no?, por así decirle, en donde el Señor nos permite poder pasar por esto, ¿sí? Sabemos que las cosas de este mundo cada vez va de mal en peor, ¿sí? No es que estamos haciendo un mensaje apocalíptico, ¿no? Un mensaje terminal, pero bueno, tenemos que entender que estamos ya en el final de los tiempos, y la iglesia está transcurriendo el final de sus días aquí en la tierra, aquella iglesia que se tiene que ir en el arrebatamiento, aquella iglesia donde el Señor viene a buscar, aquella iglesia primicia, aquella iglesia que esté preparada, que esté dispuesta, que esté ataviada, que esté sin mancha y sin arruga, aquella iglesia que está velando, que está atento, que está despierto, que está haciendo lo que el Señor mandó hacer a la iglesia, ¿sí? Entonces tenemos que entender en qué tiempo estamos, ¿no?, transcurriendo. Tenemos que entender en nuestro entendimiento espiritual, ¿no? Porque esto hay que entenderlo en lo espiritual, hay que entenderlo conforme a la escritura. Por eso usted y yo, si usted que me está escuchando es un cristiano, un hijo de Dios que ya tiene años en el Evangelio, o tiene años transcurriendo, ¿no?, en este caminar en el Señor, usted tiene que entender la escritura, tiene que examinar, tiene que escudriñar, tiene que leer más que nunca, ¿sí? Apague el televisor, apague la radio, ¿no?, los bombardeos constantes que hay de mensaje contrario, ¿no?, a lo que Dios dice en su palabra. El Señor por eso lo dejó escrito, ¿no? Dejó escrito todo lo que iba a suceder a lo largo de todo el periodo, desde que Él se iba al Padre hasta que Él volviera a buscar a la iglesia, ¿no? Hay un tiempo allí, casi ya más de 2000 años, donde el Señor dejó establecido en sus apóstoles lo que iba a suceder antes de que Él venga a buscar a la iglesia, ¿sí? Entonces tenemos que ser entendidos en este tiempo, tenemos que empezar a entender, ¿no?, lo que el Espíritu Santo hoy está hablando a través de aquella iglesia que se tiene que ir en el arrebatamiento, ¿sí? Por eso el mensaje de Apocalipsis, ¿no?, que le dejó el Señor al apóstol Juan, fue dirigida a las 7 iglesias, fue dirigida a la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia historial, pero también a cada persona, a cada hijo y a cada hija de Dios que ha aceptado a Cristo en el corazón. Tiene que estudiar, tiene que entrar en la palabra, tiene que estar viéndose, ¿no?, en la escritura, como un espejo, ¿no?, cómo estamos también delante de Dios, qué estamos haciendo, cómo estamos pensando, qué estamos sintiendo, ¿no? Porque claro, muchos se basan, ¿no?, en estos tiempos, más que nunca, en la forma como sentimos, como decidimos y lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque está ahí el tema.
Yo decía en otras enseñanzas que el mayor conflicto que tenemos los cristianos o el hombre o el ser humano es consigo mismo, ¿no? Muchos le echan la culpa al diablo, ¿no? Y sí, porque el diablo influye, ¿no? Con pensamientos, con ideas, con cosas de este mundo, pero el mayor conflicto que tenemos es interno con nosotros mismos, es con nuestra alma, que muchas veces no se quiere sujetar al espíritu, ¿no? Y entonces, claro, vivimos una vida por ahí en lo emocional, una vida almática y no una vida en el espíritu, ¿no? Eso compartía en estos días, ¿no? Porque el cristiano tiene que moverse en lo espiritual, no en lo almático. Porque lo almático, usted un día va a tener ganas de ir a la iglesia y otro día no. Entonces, si nos movemos así en el caminar en el Señor, estamos fritos. Si nos movemos así en el caminar en el Señor, ¿no? de movernos como nos sentimos, como nos parece, entonces vamos a quedarnos, estancarnos, y en muchos casos viene el enfriamiento, ¿no? Viene el enfriamiento o la tibieza espiritual, ¿no? Y que claro, entonces la gente deja de orar, deja de congregar, deja de leer la escritura y empieza a escuchar otras voces, empieza a alimentarse de otros pensamientos, ¿no? Y claro, el hombre vive conforme a sus pensamientos. Por eso el Señor también dice, ¿no? Guarda tu corazón porque Él mana la vida, guarda tus pensamientos, guarda lo que estás sintiendo, cuidado con las decisiones que vas a hacer, ¿no? Conforme a cómo te sentís, ¿no? Entonces, claro, entonces eso es lo que está dando el mensaje hoy al mundo. Vos podés hacer lo que quieras, lo que a bien te venga en gana, total la ley te ampara, ¿no? Si vos, por ejemplo, naciste hombre o mujer, podés decidir ser otra cosa o otra persona del diseño correcto que Dios te dio, ¿no? Claro, entonces hay esa idea, ¿no? También muchas veces dentro de la iglesia, ¿no? De que, claro, siento que hacer esto y bueno, vamos a hacer esto. Y tal vez no es lo que Dios nos manda a hacer, o tal vez no es lo que Dios quiere para su vida, la buena voluntad perfecta y agradable para usted o para mí, que es hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, estamos hablando en todo este tiempo a través de esta enseñanza sobre el proceso del creyente hacia la madurez, ¿no? Y yo decía todos estos tiempos, ¿no? A lo largo de todas estas enseñanzas hasta la parte 13, ¿no? De esta enseñanza o de esta palabra o esta instrucción, de poder entender que estamos en un proceso, ¿no? Que estamos en un continuo proceso. Y eso es lo que tenemos que entender como hijo o como hija de Dios, ¿sí? Porque si no entendemos esto, es muy probable que a la primera de cambio abandonemos, o a la primera de cambio dejemos de congregar o dejemos de estar en donde Dios quiere que estemos, que es en su casa, que es congregando, que es estar sentado recibiendo la instrucción de un padre, de un pastor o de un apóstol, ¿no? O recibiendo la instrucción de los ministerios de una casa. Entonces, claro, estamos allí y por ahí en la medida, como no dejamos por ahí procesar, ¿no? Por el Espíritu Santo a través de los ministerios en una casa, tendemos a hacer lo que nosotros por ahí nos vienen ganas hacer, ¿no? Entonces hay un proceso. Hay un proceso del Espíritu Santo en nuestra vida trabajando desde el día, o yo pienso, os digo también, que antes de aceptar a Cristo, antes de que nosotros o nos predicaran antes al Señor y hemos recibido a Cristo, ya el Espíritu Santo venía trabajando, ¿no? En nuestra vida, ya en el vientre de nuestra madre, ya en la eternidad, ya venimos por ahí, o como dice la Escritura, predestinados para estar en las cosas de Dios, ¿no? Y por X causa, cada quien, dice Isaías, se fue por su camino como oveja descarriada, nos fuimos por cualquier lado hasta que un día, ¿no? Señalado por el Padre también, marcado por Él, nos envió un mensajero, nos envió a alguien que nos predicó, o nosotros mismos, ¿no? Escuchamos un mensaje y ahí el Espíritu Santo nos convenció, ¿no? Nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, y nos hizo llevar a un arrepentimiento, ¿no? Y ese arrepentimiento fue genuino, ese arrepentimiento fue un antes y un después de Cristo, como decía ayer en la radio, ¿no? Tiene que haber un antes y un después, ¿no? Si hemos recibido de verdad al Señor.
Y claro, entonces en ese periodo de antes de Cristo, hasta que Cristo venga a buscarnos, hay un proceso dentro de la iglesia y dentro de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender que el proceso que el Espíritu Santo hace en la iglesia o en nuestra vida es para que alcancemos el nivel de primogénito, que es el nivel mayor que un cristiano o un hijo de Dios tiene que alcanzar en Cristo. ¿Sí? La plenitud del varón perfecto, de aquel estatura, la plenitud de Cristo. ¿Y cuál era la plenitud o la estatura del varón perfecto? Era el primogénito, ¿sí? Era el primogénito que es Cristo, ¿no? Entonces tenemos que tener ese entendimiento en este tiempo de que tenemos que llegar y anhelar alcanzar una primogenitura, ¿sí? Una primogenitura. Entonces, de que somos creyentes, de que aceptamos a Cristo, hay un proceso, hay un caminar en el Señor que nos lleva a poder alcanzar la primogenitura, ¿sí? Entonces estamos en un nivel de pasar de ser creyente a ser discípulos, a estar congregando, a estar sirviendo en la casa, y ya pasamos a ser hijos, ¿no? En la casa. Pasamos a ser alguien que tenemos responsabilidad dentro de la casa, estamos sirviendo en la casa, estamos escuchando el mensaje de nuestro Padre de fe, el apóstol o pastor que nos está allí compartiendo, ¿sí? La enseñanza, la palabra de Dios, para que podamos ser allí ministrados por el Espíritu Santo a través de ella y cortar de nuestra vida, le decía también nuestras enseñanzas, lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Cercenar, cortar todo lo que a Dios no le agrada en nuestra vida, santificarnos cada día más, estar cada día más preparados para cuando venga el Señor. Eso es el trabajo que hace en la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo, prepararnos para el encuentro del amado, prepararnos para el encuentro del Señor. Entonces nos establece en una casa, decía yo, y allí tenemos un padre, tenemos hermanos en la común fe, una familia en la común fe, y tenemos una casa y un propósito como familia, allí en ese lugar, de alcanzar la visión que Dios le dio a nuestra paternidad, ¿sí? Ese es el trabajo que hace, por ejemplo, en una iglesia local o una iglesia en una ciudad, en un barrio, que es establecer una visión a través de una paternidad de fe, ¿sí? Por eso la iglesia no es, bueno, cada quien hace lo que le parece o lo que le viene en gana. No, la iglesia tiene que ser una familia, ¿no? De la común fe. O sea, eso habla de que todos tenemos que hablar o pensar, ¿no? Alcanzar la visión que Dios bajó a través de una paternidad de fe. Y yo hablaba en estos días de que una puerta, por ejemplo, ¿sí? Hablaba ayer, es un padre de fe, una puerta donde está el acceso, ¿no? O de ingreso al propósito de Dios, ¿sí? Y Dios le encargó a esa puerta, a esa paternidad de fe, ¿no? Nos entregó a nosotros, a ellos, para que ellos nos potencien, nos desarrollen, nos hagan crecer, para alcanzar el nivel de madurez, para poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer en la tierra, ¿sí? Entonces decía yo que tenemos que entender los procesos. Y los procesos no es que decir, bueno, yo tengo 20 años, tengo 25 años, tengo 30, tengo 40, ya estoy maduro. No, amado. La madurez que habla la Escritura, que tenemos que alcanzar, es una madurez espiritual en el Señor. Es una madurez de saber que vamos a administrar correctamente la herencia que Dios ya nos entregó en Cristo. Yo decía que no nos puede habilitar la herencia el Señor que ya nos entregó en Cristo si no estamos capacitados para poder administrarlo. ¿Por qué? Porque lo vamos a terminar malgastando o perdiendo, ¿no? Como le pasó al hijo pródigo, por irse antes de la casa, por pedir antes de tiempo la herencia, ¿no? Y ese padre se lo dio y juntó todo y se fue, ¿no? Y malgastó todo lo que tenía, todo lo que le había heredado, ¿sí? Eso habla de una irresponsabilidad de muchas personas en estos tiempos, de que han tomado la decisión de irse de las congregaciones, de irse de la iglesia antes de tiempo, antes de que señale ese padre o esa paternidad de fe que Dios estableció en una congregación. No, muchos pasa esto,
En muchos lados he visto esto, ¿no? Que muchos hombres y mujeres, sabiendo de que hay un ministerio en su espíritu, sabiendo de que hay un propósito en su vida, se adelantaron al tiempo señalado por ese Padre, que creyendo de que ellos podían o pueden ejercer algo antes de tiempo, ¿sí? Y no estaban preparados. ¿Y cómo terminaron yéndose del lugar, ¿no? Haciéndose cristianos llaneros solitarios, abriendo sus propias obras, ¿no? Y terminaron mal, terminaron en vergüenza, en muchos casos se apartaron de la fe, en otros casos hoy ni siquiera, ¿sí? Están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. ¿Por qué? Porque no entendieron el proceso, no entendieron que el que marca el tiempo, cuando estamos ya para poder ser enviado a desarrollar la tarea, es un padre de fe, es un apóstol, un pastor que estableció en la casa, ¿sí? Por eso, cuando llegamos a una congregación o a una iglesia, ¿sí? Allí ya hay padres, amados, allí ya hay una familia, ¿no? Allí hay un lugar donde ya Dios preparó para que nosotros estemos allí. No es que usted va a ir a ese lugar o yo voy a ir a ese lugar y yo voy a hacer lo que yo quiero que haga mi padre de fe. No, no es así el diseño de Dios. Los hijos no mandan sobre los padres mandan sobre los hijos, ¿sí? Eso es el diseño natural. Un hijo no puede mandar sobre los padres. En cambio, los padres mandan, en buen sentido, en los hijos, para que puedan alcanzar toda la plenitud en su vida y que sean hijos o hijas correctas en el mundo, ¿no? Haciendo lo correcto, basando en los principios que su padre, su familia o sus padres les han enseñado. Entonces en la iglesia ocurre lo mismo, ¿sí? Cuando estamos en la iglesia tenemos que entender que allí ya Dios estableció una paternidad. Los hijos vienen al mundo ya a través de los padres, ¿sí? A través de los padres. Entonces quiere decir que ya el Señor preparó, ¿no? Ese acceso, le decía yo también, ¿no? Para venir a este mundo, pero también nos estableció padres, ¿no? En lo natural, en lo biológico, nos estableció padres en el espíritu, que es Él, ¿no? El Padre eterno, el Padre de los espíritus, pero también nos dio padres de fe, padres del alma, ¿sí? Que son los que están ya dispuestos o preparados para que esos hijos sean desarrollados, alcancen la madurez, ¿sí? O sea, a través de ese padre, usted va a ser ordenado, disciplinado, direccionado, enseñado, entrenado, ¿no? Provisto también de todo lo que necesita para desarrollarse y alcanzar el nivel de primogenitura, alcanzar el nivel donde usted va a poder administrar correctamente la herencia que ya Dios le dio en Cristo. Por eso la base escritural en esta mañana, ¿sí? Es lo que vengo hablando desde ayer, ¿no? O de todos estos días, ¿sí? En Gálatas capítulo 4, como base de esta hora, ¿sí? Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 4, del verso 1 al verso 7, ¿sí? Yo le puse de título a esta enseñanza el proceso del hijo, ¿sí? Eso le puse a esta enseñanza para que usted lo pueda allí meditar, ¿sí? Que también los hijos necesitan ser procesados, ¿sí? Los hijos de Dios, ¿sí? Aquellos que han recibido a Cristo, dice acá el apóstol, vamos a leerlo, Gálatas capítulo 4, del verso 1 al verso 7, dice el apóstol, aquella iglesia de los Gálatas, ¿sí? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿sí? Subraye esta palabra porque es importante, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos
la adopción de hijos, ¿sí? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, ¿no? que estaba ya hace tiempo establecido, ¿sí? Pero veía allí que había una niñez, ¿no? En aquellos que congregaban en la iglesia en Galacia, ¿sí? Había una inmadurez, porque cuando hablamos de niños, hablamos de personas inmaduras, ¿sí? Personas que todavía no alcanzaron el nivel, por ejemplo, de un hijo en el cual podían ya administrar la herencia, ¿sí? Si no, por eso le dice, en tanto que el heredero es niño, o sea, ustedes, para parafrasear un poco como venía este relato del apóstol, ustedes que han aceptado a Cristo, ustedes que son hijos de Dios, ustedes que tienen el Espíritu Santo, ustedes que claman a Dios como su Padre, todavía siguen siendo niños para poder administrar la herencia que ya le dio Dios el Padre en Cristo, ¿sí? O sea, todavía no había en ellos una madurez para poder administrar la herencia, ¿sí? Por eso les decía yo que para poder administrar la herencia y para poder no malgastarla, sino producir lo correcto para Dios, es importante lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice hasta que el tiempo señalado por el Padre, ¿no? Antes de eso está bajo curadores y tutores, ¿sí? Y en nada difiere del esclavo. O sea, mientras estamos en el proceso de hijo, mientras estamos en el caminar o en el proceso de ser llevados a ser una persona madura en las cosas del Señor, de que vamos a administrar bien lo que ya Dios nos dio por herencia, tiene que haber un nivel de estatura para saber administrarla correctamente la herencia, ¿sí? Y eso lo señala un padre. Un padre es el que dice, bueno, ahora es el tiempo de que puedas ir, ¿no? Y administrar la herencia en otro lado, ¿sí? Y la herencia son los hijos, amado. La herencia de Dios son los hijos, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una herencia monetaria, no estamos hablando de una herencia sentimental, no estamos hablando de una herencia por ahí en lo natural, que son los hijos naturales, que son también herencia de Dios, ¿sí? Que nos entrega el Señor para que ellos puedan venir a este mundo, desarrollarse y alcanzar el nivel de hijo, ¿no? Y alcanzar una paternidad en el día siguiente. Lo mismo ocurre en la iglesia. En la iglesia un padre de fe, un apóstol, un pastor, son los padres de la casa, ¿sí? Y ellos están capacitados o estamos capacitados de parte de Dios para señalar cuándo ese hijo está ya para poder administrar la herencia, ¿sí? Para poder administrar lo que es de Dios, que no es nuestro, ¿sí? La herencia es de Dios, pero Dios nos entrega la mejor herencia que son los hijos, ¿no? Los hijos de fe, los hijos del alma, que tienen que salir de nuestros lomos, ¿sí? Pero para que pueda salir nuestros lomos, los hijos de fe, los hijos del alma, tiene que haber en nosotros una actitud de proceso de hijo, ¿sí? Y entender de que por ahí nos falta, de que por ahí hay cosas que ajustar, de que hay cosas que tenemos que dejar de hacer, que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que estar bajo curadores y tutores hasta que el Padre diga, ahora es el momento, ¿sí? Por eso, amado, la iglesia, le decía recién, no es cada quien haga lo que le viene en gana. No, amado. La iglesia es un organismo vivo, sí, porque la constituimos usted y yo, que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la piedra en el edificio, que estamos allí, bajo la piedra fundamental, que es Cristo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que movernos conforme a la Escritura, a lo que el Señor estableció en ella, que son los fundamentos, los principios correctos
que tiene que bajar a través de los ministerios en una casa, a través de una paternidad de fe en una casa. Por eso hay un ordenamiento. La iglesia no es cada quien haga lo que quiera, hay un orden. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Por eso Él no va a entregar antes de tiempo la herencia que ya no corresponde tener, porque lo vamos a terminar malgastando o perdiendo, y va a ser peor después reconstruir. No es imposible, porque el hijo pródigo volvió a la casa, ¿sí? El hijo pródigo, sabemos la historia, volvió a la casa, el padre lo recibe, le vuelve a poner los vestidos, le pone anillo en su dedo, calzado en sus pies, allí hace fiesta en la casa porque ese hijo que estaba perdido, ¿no? Por causa de haber malgastado la herencia, volvió a la casa, ¿sí? Lo tomó otra vez como hijo, pero ahora el trato, ¿no? Era estar bajo otra vez de su padre, ¿no? Entonces tenemos que entender antes de que nos ocurran esas cosas. Por eso el Señor, amado, en la parábola del hijo pródigo, lo dejó establecido para que no cometamos el mismo error, ¿sí? La historia del hijo pródigo o las parábolas que el Señor enseñaba era para que las personas, los que estaban escuchando o recibiendo la enseñanza, no cometa esos errores. No cometa esos errores. Pero vemos tras vez que se sigue cometiendo los mismos errores, ¿no? La gente se va antes de tiempo de la iglesia, no se deja procesar, va y le pide a su padre, a su pastor, ¿no? Bueno, ahora me quiero ir, quiero hacer tal cosa, quiero hacer lo otro, ¿no? Pero hay que ver si estás ya señalado o capacitado para que te vaya bien. Un padre siempre quiere que a los hijos les vaya bien. ¿Qué padre quiere que su hijo fracase? Ninguno, ¿sí? Yo como padre natural no quiero que mis hijos fracasen por ahí en lo que yo tal vez he fracasado, ¿no? Porque ya aprendí. Entonces yo le muestro a mis hijos lo que no tienen que hacer para que no le vaya mal, para que le vaya bien, ¿sí? Y lo mismo ocurre en la iglesia, lo mismo ocurre en una congregación, ¿sí? Una paternidad de fe es un padre que te va a dar todos los recursos espirituales, ¿sí? Para que puedas desarrollarte y para que puedas ser exitoso en la administración de la herencia y que te vaya bien y que a donde vayas puedas llevar a Cristo, ¿no? Esa es la idea que tenemos como padres de fe, como casa. Aquí también, ¿sí? Es potenciar a cada hijo, a cada hija de Dios que llega, ¿sí? a nuestra casa o a nuestras reuniones, ¿sí? Para que puedan alcanzar el nivel de primogenitura, para que puedan desarrollar lo que ya Dios destinó en la eternidad, ¿sí? Por eso cuando hablamos del proceso del hijo, estamos hablando de una estatura que tiene que ir en un crecimiento, ¿sí? Para que ese hijo pueda estar preparado para ser un padre, ¿sí? Para ser un padre, porque estamos hablando de hijos de Dios, ¿sí? Estamos hablando de hijos de Dios, de hijas de Dios, no de los hijos naturales, ¿sí? Si bien hacemos una comparación, una figura de un niño natural, estamos hablando de personas grandes, personas que ya tienen una edad suficiente para entender, ¿no? Para entender, pero vemos que los Gálatas no lo entendían, seguía todavía una estatura de inmadurez, ¿no? Y lo mismo ocurre en muchos casos dentro de las congregaciones. Hay inmadurez en la gente y vez tras vez cometen los mismos errores, ¿no? Y no aprenden, no terminan aprendiendo y tienen que ser disciplinados y tienen que ir a una disciplina y la disciplina a nadie le gusta. ¿Qué hijo le gusta que lo discipline? Nadie, ¿sí? Todos hemos sido en un momento, nos enojamos con nuestros padres cuando nos disciplinaban, cuando nos retaban o cuando también a un chirlo ligamos, no nos gustó, sí, no nos gustó, pero fue parte de la enseñanza, fue parte de la que nos hizo centrar, ¿no? En lo correcto, es parte de lo que hace el Espíritu Santo dentro de la casa, ¿sí? A través de los padres. No quiere decir que el pastor o el apóstol va a estar con un látigo, con un cinturón y nos va a dar, no, es con la palabra, amado, es con la palabra, la predicación de la palabra, que el Espíritu Santo hace
la tarea para que cada uno de nosotros podamos autodisciplinarnos y dejarnos disciplinar por esa paternidad de fe, que a través del Espíritu Santo nos está llevando del proceso de hijo para alcanzar una primogenitura, para que podamos desarrollar la herencia que Dios nos dio. Amén. Entonces tomamos la figura de un hijo natural a lo que hoy quiero entender, ¿sí? O hacer entender que somos hijos de Dios, hijos espirituales de Dios, que nos deja en una casa donde hay padres de fe, padres del alma, ¿sí? Entonces, estando allí en la casa, tenemos que desarrollar un crecimiento, un desarrollo para alcanzar esa madurez, ¿sí? Entonces, lo natural, les decía, los hijos tienen que, en lo normal de la vida, ser padres de sus propios hijos, ¿sí? En lo espiritual, en las cosas del Señor, tienen que ser llevados a ser padres de sus propios hijos. Por eso les decía que la herencia son los hijos, ¿sí? La herencia que tenemos que recibir. Usted y yo como congregante o como personas que estamos allí en la casa de Dios, tenemos que anhelar, alcanzar ser un padre, ¿sí? Ser una paternidad de fe para que otros también sean lanzados, ¿sí? a cumplir la tarea que Dios destinó en eternidad. Amén. Estamos hablando de padres de fe e hijos de fe, padres del alma, hijos del alma, porque es en esa dimensión que los apóstoles y pastores ejercen o deberían ejercer paternidad. Amén. Que cada hijo de Dios que envíe a la casa tengan padres que los desarrollen, ¿sí? Porque en el alma, ¿por qué? Porque es donde la nueva criatura o el nuevo creyente necesita una guía o una dirección. Amén. Es allí, le decía yo, donde está el mayor conflicto en cada ser humano, en cada cristiano, ¿sí? El problema está en su alma y necesita una guía, necesita una dirección, necesita a alguien que lo esté ayudando en esa área, porque decía yo también en otro momento que el espíritu está dispuesto, ¿sí? Pero la carne es débil. ¿Y la carne por qué se rige? Por el alma. Amén. Por el alma, por la mente, por los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, las decisiones. Amén. Entonces ahí está el problema, el mayor conflicto en el ser humano, ¿sí? Por eso el Señor nos establece padres de fe, padres del alma, ¿sí? Los apóstoles y pastores no son padres espirituales, como muchos enseñan. Tenga cuidado con esto, ¿sí? Los apóstoles y pastores no son ningún ministerio, es paternidad espiritual, ¿no? Para que usted lo entienda, son paternidades o son ministros del Espíritu Santo, sí, pero ministran el alma, ¿sí? Ministran al ser de la persona, al yo, ¿no? A lo que está allí, que está obstaculizando por ahí lo que Dios, el propósito de Dios para su vida en el Espíritu. Amén. Tal vez usted no lo puede entender esto, pero tiene que entenderlo en el Espíritu para poder entenderlo, ¿sí? De que el problema mayor que tiene cada uno de nosotros es con nuestra propia alma. Por eso necesitamos padres del alma, porque son los guías, son los que Dios dejó, ¿sí? También ellos, los apóstoles y pastores, también tenemos nuestros padres, ¿sí? Por eso la paternidad nunca deja de ser, ¿no? Hijos tampoco dejamos de ser, por más que alcancemos un nivel de padre, ¿sí? En las cosas del Señor, siempre tenemos que entender de que hay alguien arriba, ¿no? Alguien arriba que está para animarnos, ¿no? O para disciplinarnos, para ordenarnos, para indicarnos, ¿no? Y eso es un padre, hermano, eso es un padre. Por eso muchos también, ¿no? Cuando son enviados, terminan olvidándose de su paternidad, terminan olvidándose de la casa donde salió, ¿no? Y ya empieza a ser rancho aparte, ¿no? Y no ese es el diseño, amado. Si ven cada quien, cada padre tiene su propia familia, ¿sí? De la común fe, pero también está bajo paternidad. Eso nunca tiene que olvidarnos de eso. La iglesia termina cerrándose y es complicado, es más engorroso, ¿no? Por ahí poder reflotar todo eso. Por eso no hay que olvidarse, o hay que entender que es mejor que en el proceso de hijo
entender todo esto, para que cuando seamos padres, ¿no? Señalados por el Padre, por aquel que Dios dejó, para que podamos administrar correctamente la herencia, podamos no sufrir las mismas situaciones que otros padecieron, ¿sí? Aprendamos los errores para no cometerlos, no para volverlos a cometer. Si quiere anotarlo eso, anótelo, ¿sí? Aprendamos los errores para no volverlos a cometer, ¿sí? Los mismos errores. Amén. Porque hace mucho tiempo en la iglesia, ¿sí? No se ha enseñado estas cosas. Y muchas personas en el Evangelio, ¿sí? Por ejemplo aquí en Buenos Aires, ¿sí? Donde mucha gente no entiende este diseño, tienen una idea de una iglesia, por ejemplo, del pare de sufrir, ¿no? Una iglesia donde allí voy a recibir sanidad, prosperidad, voy a recibir ese milagro y voy a ir a la iglesia y voy a recibir una palabra, ¿no? Pero no es todo eso, amado. Hay algo más. Yo decía, ¿no? Que cada persona que llega a nuestra congregación o que llega a la iglesia es un propósito de Dios en la tierra, ¿sí? Y eso no tenemos que olvidarnos. Como iglesia tenemos que entender que las almas, los hijos, no son nuestros, son de Dios, pero Él los envía, Él los manda en su espíritu a ir a ese lugar para que puedan alcanzar el nivel, ¿no? de poder administrar la herencia en Cristo, ¿sí? Y eso es mucho tela para cortar, pero quiero dejarle en esta hora este principio de entender de que la iglesia no es el padre de sufrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, o sea, en el mundo, amado, vamos a sufrir. Sí o sí, amado, porque estamos en un mundo de aflicción. Jesús lo dijo, pero Él dijo que Él venció al mundo, ¿sí? Entonces tenemos que confiar en Él. Por eso confían en mí, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que entender que en la iglesia el Señor nos pone para que cumplamos su propósito, pero que Él nos va a dar la fuerza y el poder para enfrentar cualquier situación y salir más que vencedores en Cristo, ¿sí? Otros creen que la iglesia se le va a solucionar todos los problemas y que no va a tener más problemas. ¿Por qué? Porque el mensaje muchas veces fue en la iglesia, bueno, venía de la iglesia que te va a solucionar todos los problemas, ¿sí? Y mucha gente termina frustrada porque no se le solucionan los problemas. ¿Por qué? Porque sigue todavía viviendo en el pecado, sigue viviendo una vida desordenada, sigue viviendo una vida totalmente alejada de los principios de Dios y sigue todavía en un estado de inmadurez, en un estado que no se deja procesar, ¿no? Entonces, claro, hemos tomado la iglesia como un lugar donde todo me den, pero yo no hago nada. Y eso no es la función de la iglesia, ¿sí? Otro dice, anda a la iglesia que allí te vas a sanar, ¿no? Anda a la iglesia que allí vas a encontrar sanidad. La Biblia dice que por la llaga de Jesucristo todos hemos sido curados, pero en muchos casos, amado, hay personas que dentro de la iglesia tienen enfermedades, ¿sí? Y claro, y se frustran y piensan que, bueno, Dios no me quiere sanar, entonces estoy en la iglesia equivocada, me voy a la otra, que allí hay dones de sanidad. Puede ocurrir milagro, y lo puede ocurrir, y yo he visto, ¿sí? De que personas han sido sanadas por la oración, ¿sí? Hemos orado por enfermos y han sido sanados. Pero también tenemos que entender que no es todo el propósito solamente sanar las almas o las personas, sino que se han desarrollado a alcanzar el propósito de Dios. ¿Cuántas personas en las campañas, en la propia iglesia, recibieron sanidad, un milagro extraordinario en su vida, pero nunca alcanzaron un propósito en su vida para Dios y nunca le sirvieron a Dios, ¿no? Se fueron con el milagro como le pasó al Señor, que todos iban para ser sanados y después a la hora de seguirlo abandonaron, se volvieron atrás, los dejaron, ¿sí? Entonces vemos de que no es el propósito solamente de la iglesia sanar, ¿sí? Sino alcanzar el propósito de Dios. Otros hablan, ¿no? Por ejemplo, anda a la iglesia que allí vas a prosperar económicamente, ¿sí? Claro, pero no se enseñan principios correctos para poder administrar los recursos, ¿sí? Para poder ser próspero.
¿no? En todo. Y también otros piensan que todo va a venir de arriba y que no tienen que hacer nada para ser prosperados, ¿sí? Entonces hay un mensaje muy peligroso en la iglesia, ¿no? Y más en estos tiempos, que tenemos que entender que el Señor está pronto a venir a buscar a la iglesia, ¿sí? Si bien nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero también tenemos que entender que tenemos que transcurrir un propósito en la tierra hasta que Él venga, ¿sí? Hasta que Él venga. Por eso dijo el apóstol Juan, ¿sí? Allí en tercera carta universal, ¿sí? Que, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y tenga salud, y como prospera tu alma, ¿sí? O sea, te va a ir bien, pero primero, es lo primero, ¿sí? Tu alma tiene que estar apuntalada, procesada por esa paternidad de fe, ese apóstol o pastor que Dios te está dando, esa común fe, de la familia la común fe, que te va a hacer llevar en el proceso de hijo, ¿sí? Amén. Entonces, no se ha estado mostrando en la iglesia que te llevará a cumplir el propósito de Dios para su vida, ¿sí? Todos tenemos un propósito, decía yo, en este mundo. Ninguno estamos aquí por casualidad o porque decía en otros momentos, porque a alguien se le ocurrió tener una noche ahí de pasión y vinimos. No, no, amado. Todos vinimos a este mundo con un propósito eterno de Dios. Amén. Entonces tenemos que desarrollarlo, tenemos que alcanzar. ¿Y dónde se hace eso? En la iglesia. Amén. Allí en la iglesia descubrimos el propósito que ya Dios tenía en nuestro espíritu. Amén. No se ha mostrado una iglesia tampoco como una familia de la común fe, o como una casa donde hay padres, hijos y hermanos, ¿sí? Entonces el objetivo de Dios o del Espíritu Santo es hacer de cada persona un ministro competente del nuevo pacto, ¿sí? Un ministro competente del nuevo pacto. Y eso está en el apóstol Pablo, ¿sí? Para que usted entienda en esta hora lo que quiero decirle. Segunda carta a Corintios, capítulo 3, del verso 4 al verso 6. Dice allí: y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Cabe destacar que aquí Espíritu está con minúscula, ¿sí? Cuando habla de Espíritu en minúscula, está hablando del Espíritu del hombre, ¿sí? El Espíritu del hombre, o sea, en nuestro espíritu, usted y yo tenemos un ministerio, ¿sí? Un ministerio que tenemos que desarrollarlo en la tierra, ¿sí? Por eso tenemos que entender que la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios es alcanzar ese ministerio o desarrollar ese ministerio en forma competente del nuevo pacto. ¿Qué pacto? La de Cristo, la que Él hizo, ¿sí? A través de su sangre, ¿sí? Nos constituye a través de esa redención, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nos habilita a poder desarrollar ese ministerio en forma competente, con nosotros mismos primero, ¿sí? O sea, tenemos que entender que la competencia no es con nuestro hermano, la competencia es con nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ser competentes, ¿sí? Del nuevo pacto, no de palabras, sino del Espíritu, ¿sí? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu nuestro tiene que estar ligado al Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el que va a hacer la fusión correcta para desarrollar el ministerio del Espíritu. Amén. Entonces, para poder llegar a ser ese ministro que está en el Espíritu puesto por Dios antes de la fundación del mundo, tiene que entrar en el procesamiento del nivel de hijo. Amén. Y para poder ser ese hijo preparado para toda buena obra que el Padre estableció para que andemos en ella, debe entender que necesita estar bajo curadores y tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Sí? Entonces vemos aquí que es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas y es también lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿sí? Hay un ministerio
en ustedes. Lo tienen que desarrollar competentemente a través del Espíritu, ¿sí? Pero también habla de que tenemos que alcanzar un nivel de madurez, ¿sí? Para poder desarrollarlo correctamente, administrarlo correctamente. Entonces, por eso estamos bajo curadores y tutores hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿sí? Miren lo que dice el propio apóstol Pablo a los Efesios, ¿sí? Capítulo 1. Yo le dejo toda esta cita y lo comparto para que usted lo pueda también leer y meditar. Carta a los Efesios, capítulo 1, del verso 4 al verso 10. Dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha esto: según nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿sí? Escuche esto: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿sí? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Amén? Esto está en Efesios capítulo 1, del verso 3 al verso 14. ¿Sí? Usted tiene que entender, o tenemos que entender, de que hay un propósito eterno, eternal en nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros no estamos en este mundo por casualidad, sino que fuimos predestinados por Dios. ¿Sí? Y hay muchas ideas dentro de la iglesia con respecto a esto, ¿no? La teoría de la predestinación, ¿no? La teoría de la no predestinación, de que somos una casualidad. Amado, acá la escritura nos habla, el apóstol Pablo es claro, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Todos hemos sido predestinados por Dios. Antes de la fundación del mundo, ya estamos en Él, ya estamos señalados por el Padre para alcanzar salvación mediante Cristo. Y ya nos bendijo, dice allí, con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? O sea que ya teníamos, por ahí sí decirle, el destino, ¿no? Marcado por Dios para que andemos en ello, ¿sí? Para que usted y yo podamos ejercerlos aquí en la tierra, ¿sí? Aquí en la tierra. El propósito de Dios se desarrolla en la tierra, ¿sí? El propósito de Dios se desarrolla aquí. Por eso tenemos que alcanzarlo, tenemos que anhelarlo y tenemos que dejarnos procesar, ¿sí? A través del poder de la gracia, a través del Espíritu Santo, que es el sello, que es lo que nos hace, como decía recién a los Gálatas, que nos hace clamar Abba Padre, porque tenemos el Espíritu Santo y por eso podemos clamar Papito querido, ¿sí? Entonces tenemos herencia, somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, somos Él aquí en la tierra para cumplir su propósito, ¿sí? Pero estamos bajo tutores y curadores. Y para eso tenemos que humillarnos, ¿sí? Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, que son los curadores y los tutores, ¿sí? Para esto debo entender que debo humillarme, ¿sí? Y muchos dicen con esto que nadie tiene que humillarse delante de los hombres, sino solo ante Dios, ¿sí? Yo he escuchado mucho esto, ¿no? De que ninguno de nosotros tenemos que humillarnos delante de nadie, solo delante de Dios, ¿sí? Pero el apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro habla de que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo seamos exaltados, ¿sí?
O sea, habla de humillarnos bajo los ministerios, amados. La mano de Dios son los ministerios en una iglesia, en una congregación, ¿sí? La mano operativa de Dios. Ahí tenemos que humillarnos, ¿sí? Y humillarnos no es que yo me rebaje, ¿no? Menos que mi hermano o menos que cualquier ser humano. No, habla de someternos a la palabra que sale de la boca de esos ministros, ¿sí? O sea, la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que humillarnos ante la palabra de Dios, porque es dirigida por el Espíritu Santo, ¿sí? Y humillarnos es reconocer que necesitamos de Dios. Humillarnos es reconocer que no todo lo sabemos. Humillarnos es reconocer que tenemos que dejarnos procesar por la mano de Dios. Amén. Dejarnos procesar por la mano de Dios para alcanzar ese nivel de proceso de hijo al primogénito, ¿sí? Estamos hablando de eso, ¿sí? Porque muchos confunden la humillación como algo aberrante delante de los hombres, pero el apóstol Pedro nos habla de que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo seamos exaltados. Amén. O sea, cuando fuere tiempo, voy a repetir, cuando el Padre señale el tiempo, cuando el Padre vea que ya alcancemos un nivel, ahí recién nos va a entregar el derecho de la herencia, ¿sí? Para poder administrarlo, porque ya hemos sido procesados por esa mano de Dios y seguimos todavía, ¿no? Vamos a seguir siendo procesados, pero ya un nivel de hijo, un nivel de primogenitura, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es estar bajo curadores, tutores, hasta cuando un padre ve que ya está listo para recibir la herencia y que la va a poder administrar con sabiduría y no la va a malgastar y a perder. Por eso el proceso de ese hijo es para que sea llevado a poder tomar la herencia que ya Dios le dio en Cristo y que pueda llevar adelante el propósito, ¿sí? Eso es el trabajo, ¿no? Que tiene que hacer un padre de fe y un hijo de fe, ¿sí? Dejarse procesar para poder recibir la herencia que ya Dios le dio en Cristo y que pueda llevar adelante el propósito de Dios en su vida, ¿sí? Para terminar, en esta hora, Jesús mismo pasó por estos procesos, ¿sí? O sea, el Señor nunca nos va a pedir algo, ¿sí? Que Él primero no pasó. El propio Señor Jesucristo también tuvo que pasar este proceso de hijo, ¿sí? Después vino la victoria, ¿sí? Pero para poder ver esa victoria tuvo que pasar por la cruz, ¿sí? Tuvo que morir, amado, tuvo que morir. Y eso está en Hebreos, ¿sí? Capítulo 4, del verso 8 al verso 10, ¿sí? Para que usted lo pueda entender. Dice Hebreos, carta a los Hebreos, el apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5, del verso 8 al verso 10, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces vemos allí que el propio Señor tuvo que ser perfeccionado como hijo, tuvo que ser llevado en un proceso para que pueda dar a otros salvación, ¿sí? Y eso también está en el propio capítulo de Hebreos, capítulo 2. Sí, yo le doy toda esta cita para que usted pueda entender que lo que estoy hablando es escritural, no estoy diciendo algo que a mí me viene en los pensamientos, sino lo que dice el Señor a través de la escritura. Sí, mire lo que dice Hebreos capítulo 2, del verso 10 al verso 18. ¿Sí? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya. Así que
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual desvía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Ahí vemos cómo el propio Señor Jesucristo también tuvo que ser procesado. Y también nos da a nosotros el aliciente en este tiempo de que tampoco vamos a ser apartados de ese proceso, porque el propio Señor también pasó. Pero tenemos que confiar en Él, porque Él no solamente que fue perfeccionado, sino que cumplió con la palabra. Él fue a la cruz, Él murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre para limpiarnos, borrarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda maldición. A que tenía el imperio de la muerte, el diablo derrotó en la cruz, nos dio el poder a través de esa muerte, esa resurrección, para que usted y yo podamos alcanzar el propósito de Dios que ya nos dio en eternidad. El Padre lo tuvo que padecer a su propio Hijo, a una perfección por amor a nosotros. Por amor a usted y a mí, amado. Tuvo que ponerlo en un proceso a su propio Hijo unigénito, que nunca pecó, que nunca salió maldición de su boca y que no hubo engaño en su boca. Amados, Él tuvo que también padecer lo que usted padecimos o padecemos, que son las tentaciones. Y Él dice allí, al final, que así como Él padeció la tentación y la pudo vencer, nos da a nosotros el poder para poder vencer las mismas tentaciones, porque Él nos va a socorrer. Amén. Entonces, amados, no hay excusa para poder dejarnos procesar, ¿no? Para poder estar en una casa y que esos curadores, esos tutores, ese padre de fe, ese apóstol, ese pastor, que también es procesado y que también está bajo cobertura y que también tiene herencia y que también heredó, también nos va a dar a su tiempo, al tiempo señalado, cuando estemos capacitados, cuando estemos aptos para administrar la herencia. Entonces podemos desarrollar todo el potencial de Dios en nuestra vida. Entonces, hasta que no terminamos de morir a nosotros mismos, no podremos tomar la herencia del Padre y poder administrarla. Amén. Cuando el propio Señor Jesucristo pudo tomar correctamente la herencia del Padre y poder administrarla cuando pasó por la cruz. Cuando murió en la cruz, ¿sí? Cuando murió en la cruz, cumplió el propósito de redención eterno de Dios, de su Padre, ¿sí? Que era morir en la cruz, pero al tercer día iba a resucitar. Y cuando resucitó en el poder del Espíritu Santo, cuando resucitó en todo el poder divino, ¿sí? Ahí recibió correctamente toda la herencia, y esa herencia fueron sus discípulos, sus apóstoles, fueron todos los que iban a venir a través de ellos. Usted y yo somos el resultado de ese poder resucitado de Dios, del Señor, a través de la iglesia. Pues entonces seguimos estando activos, ¿sí? Estamos activos, amados. La iglesia está activa. La iglesia no dejó de funcionar nunca, porque el Señor ya venció, resucitó y está pronto a venir a buscarla, porque el tiempo ya está cumplido. Amén. Entonces, amado, entra en el proceso. Vaya y humíllese delante de Dios, delante de la poderosa mano de Dios. Déjese procesar como hijo y como hija de Dios, porque va a alcanzar un nivel de madurez a tal punto de que va a poder administrar la herencia, que es su grey, que es los hijos de fe, que son los hijos de Dios, que Dios le va a prestar y que lo va a usted a potenciar, y vamos a potenciar a miles y miles de hijos de Dios.
Amén. Vamos a orar en esta mañana, ¿sí? Vamos a orar por esta palabra y que podamos entender, ¿sí? Podamos entender que en lo que queda de este año y los días que vienen, ¿sí? Tenemos que ajustar estas cosas en nuestra vida, porque la venida del Señor es inminente, ¿sí? La venida del Señor es inminente, amén. No queda mucho tiempo, no queda mucho tiempo de que ocurra el arrebatamiento. Entonces, fíjese, amado, fíjese en qué nivel está hoy en su vida, en qué nivel espiritual está en su vida. ¿Está sirviendo al Señor? ¿Está comprometido con el Señor? ¿O todavía está comprometido con este mundo? ¿O todavía está comprometido con lo que le pueda ofrecer el sistema? ¿Está comprometido con que un día esto va a pasar? ¿Está esperanzado en una vacuna? ¿Está esperanzado en que esta pandemia pase? Mire, amado, estamos en época de elecciones, ¿no? Y esto es un bonus track. Estamos en tiempo de elecciones y resulta que el virus se tomó franco. Ya no se habla tanto, ¿no? No se habla tanto de esta pandemia, no se habla tanto del virus, ya no hay muchos contagiados, ya no hay muchas muertes, ¿sí? Por coronavirus. Entonces, amado, preste atención a la palabra de Dios. Déjese de estar escuchando a los políticos, deje de estar escuchando a aquellos que los lleva a una esclavitud cuando ya el Señor lo hizo libre, lo hizo hijo a través de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana aquí en la provincia de Buenos Aires. Gracias te doy por esta palabra, esta enseñanza que pude compartir en este día, Señor amado, que sea de bendición a todo el cuerpo de Cristo, que sea de bendición a todos los amados y amadas que están escuchando, van a escuchar en diferido en otro momento esta palabra, Señor, que pueda haber un clic en su espíritu, en su alma, en su corazón, para entender que debe entender que está en un proceso, que está en un nivel, que tiene que alcanzar un nivel de hijo, pero también un nivel de primogenitura. Y para poder anhelar la primogenitura, estar listo para administrar la herencia, hay que pasar el procesamiento de hijo. Y hacer el procesamiento de hijo, Señor, dice tu palabra, de que hay que morir a nosotros mismos, que tenemos que renunciar a nosotros mismos, morir en la cruz, para resucitar en el poder del Espíritu, para realizar el propósito eterno tuyo. Y eso es un tiempo, Señor, que tú estás marcando en la iglesia, en el procesamiento, porque estamos en la casa, estamos en una iglesia, Señor, donde allá hay curadores y tutores, hasta el tiempo señalado por el Padre, para que podamos administrar la herencia, para no malgastarla y para poder hacer las cosas correctamente. Y esa herencia son los hijos, esa herencia son los hijos. Padre, ayúdanos a madurar, ayúdanos a entrar en ese proceso de entendimiento, de ordenamiento, de disciplina, de obediencia a tu palabra, de sabiendo que tú vas a socorrer nuestra propia vida cuando seamos tentados, porque así como tú fuiste tentado y venciste, tienes el poder para socorrer a aquellos que somos tentados. Gracias te damos por eso, gracias por tu gracia que nos hace libre, nos justifica delante del Padre a través de la gracia tuya. Gracias Señor por tu sangre, esa sangre bendita que derramaste en la cruz para perdonar nuestros pecados y borrar todos nuestros pecados y hacernos aceptos en el amado para poder alcanzar y desarrollar un nivel de procesamiento de hijo para alcanzar la primogenitura. Gracias por esta hora, gracias por la casa donde hay padres, donde hay hijos, donde hay hermanos en la común fe. Gracias Señor por la visión que has dado a nuestra paternidad de fe, a nuestros apóstoles. Gracias Señor por este tiempo donde vamos a alcanzar todo lo que tú soñaste con nuestra vida. Te damos el honor, toda la gloria, toda la honra, toda alabanza y toda adoración en el poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos por esta hora. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Saludo y bendigo a todos amados que están viendo y escuchando en esta hora. Le animo a que lo pueda compartir. Este mensaje seguramente va a ser de bendición para el cuerpo de Cristo y también para todos y aquellos que todavía no han alcanzado salvación. Es tiempo de evangelizar, ¿no? Es tiempo de acercar el evangelio a toda criatura para que puedan alcanzar
salvación. Y también el propósito de Dios para su vida. Amén. Saludo y bendigo a Emi Cabral Mosques, que estuvo viendo, a María Esther Busano, al apóstol Edison Tobar, ahí lo bendigo en esta mañana, allí el apóstol de Colombia, ¿sí? Lo bendecimos en esta preciosa mañana, aquí de Buenos Aires, desde Argentina, ¿sí? Bendigo este tiempo, estamos bajo la cobertura de nuestros padres de fe, el pastor Jairo, la pastora Gabriela Pacheco Muñoz, de la Casa Apostólica Emmanuel, perteneciente a la red apostólica Emmanuel del apóstol Héctor Hugo Pacheco. Los bendigo, nos vemos Dios mediante el próximo programa, la próxima transmisión, la ayuda del Padre. Mi nombre es José Luis Vidal de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Lo bendigo, nos vemos en la próxima. Bendiciones generacionales, saludos para todos.